Hola chicas y chicos, en esta presentación vamos a ver la resolución del ejercicio que quedó pendiente en el video anterior. Vemos que en el gráfico de la función están marcadas las tres raíces con los valores x1, x2 y x3. Quiere decir que esta función tiene tres raíces. Por lo tanto, es una función que como su grado mínimo va a ser 3. Fíjense en la ecuación que está escrita arriba de este gráfico. Dice f de x1 igual a A por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Si tuviéramos como única información que tiene tres raíces, podríamos decir que el grado mínimo es 3. Pero ahora tenemos que analizar qué pasa en cada una de esas raíces. Y ahora observemos los gráficos de la derecha. En el primer gráfico, donde está un acercamiento de lo que ocurre en x1, la función es negativa antes de x1, toca el eje x, pero vuelve a ser negativa, es decir, viene desde abajo y sigue por abajo, sigue hacia abajo después que toca el eje x. En esa raíz la función rebota, quiere decir que el paréntesis va a tener un exponente par. Si miramos el gráfico del medio, ahí está, vemos lo que está pasando en x2. La función era negativa antes de x2 y pasa a ser positiva, pues en esa raíz la función cruza al eje x. El exponente que corresponde a este paréntesis va a ser impar. Observamos ahora el tercer gráfico de la derecha. Vemos qué ocurre en x3. En la tercera raíz la función venía desde arriba del eje x. Toca al eje x en x3 y sigue otra vez hacia arriba. La función rebota en x3, quiere decir que el paréntesis que le corresponde a x3 va a tener exponente par. Si miramos ahora los recuadros de abajo, que están en rojo, esa es la función, eso es todo lo que conocemos hasta ahora. O sea que la función va a tener una ecuación donde el primer paréntesis va a tener exponente par, el segundo exponente impar y el tercer paréntesis correspondiente a la x3 exponente par. Pero esto, por supuesto, nos está indicando que la función tiene infinitas soluciones. Veamos ahora qué información nos puede dar la ordenada al origen. Si observan el gráfico, vemos que la función está cortando al eje y en los valores negativos, es decir, por debajo del eje x. Quiere decir que la ordenada al origen es negativa. Entonces esto nos da una información acerca del signo. Fíjense que si en lugar de x ponemos 0, es decir, calculamos f de 0, esto es, calculamos el valor de la ordenada al origen, nos queda que el primer paréntesis al tener exponente par va a ser positivo, lo mismo que el último paréntesis. Y en el segundo paréntesis, que es 0 menos x2 elevado a un exponente impar, sabemos que eso depende del signo de la base. Pero nosotros sabemos que x2 es una raíz positiva. Observen el gráfico, está a la derecha del 0. Entonces, si hacemos 0 menos 2 menos un valor positivo, esto nos va a dar la base negativa elevado a exponente impar, el resultado es negativo. Quiere decir que f de 0 va a ser igual a por más, por menos, por más. Y sabemos que esta ordenada al origen nos tiene que dar valor negativo. Más por más es menos, quiere decir que nos queda a por menos igual a menos. Pero para que eso sea cierto, el valor de a tiene que ser positivo, ya que más por menos es menos. Es decir, que la información que nos está dando la ordenada al origen por ahora es que el valor de a tiene que ser positivo. Ahora por fin en nuestro gráfico aparece una escala de valores. ¿Esto qué significa? Que nos está dando la información tanto de las raíces como de la ordenada al origen. x1 vale menos 3, x2 vale 2, x3 vale 4. Y
Además tenemos la información de la ordenada al origen, que vale menos 3. Entonces ahora observen el recuadro de arriba que ya están reemplazadas las raíces. En el primer paréntesis dice x más 3. ¿Por qué más? Porque recuerden que la fórmula dice x menos x1. Pero como x1 es negativa, nos queda x menos menos 3 y eso da x más 3. En la segunda raíz está reemplazado por 2, nos queda x menos 2 y en la tercera raíz, en lugar de x3, se reemplazó por el valor 4. Esta es la expresión, veamos a la derecha y podemos mirar y vemos que están reemplazados los exponentes. El primer paréntesis está elevado al cuadrado, el segundo a la 1 y el tercer paréntesis a la 2. Esta es la expresión de grado mínimo que se puede poner para que la función cumpla las condiciones pedidas. Entonces, si sumamos los exponentes, en total nos da 5. Quiere decir que la expresión mínima de esta función va a ser de grado 5. Nos falta calcular el valor de a. Entonces reemplazamos por la ordenada al origen, donde x vale 0 e y vale 3. Perdón, y vale menos 3. Fíjense en la función, cada vez que en lugar donde decía x pusimos un 0 y como resultado sabemos que nos tiene que dar menos 3. Esto nos permite, o mejor dicho, nos quedó expresada una ecuación donde tenemos una sola incógnita que es el valor de a. Podemos despejar a, resolvemos y nos queda que a es igual a 1 sobre 96. Quiere decir que en la función que está recuadrada en verde, ahora en lugar de a podemos reemplazar por 1 sobre 96 y esta es una expresión de la función dada, siempre y cuando tenga esa escala y además recuerden que pusimos arbitrariamente los exponentes. Elegimos ponerle un 2 al primer paréntesis, un 1 al segundo paréntesis y un 2 al tercer paréntesis. En esta diapositiva, en cada recuadro tienen otro ejemplo donde pusimos exponentes diferentes. En el primer recuadro pusimos un exponente 4 en el primer paréntesis, en el segundo sigue siendo la 1 y el tercero sigue estando la 2. Recuerden que el primer y el tercer paréntesis tenían que tener exponente par y el segundo exponente impar. Haciendo el mismo reemplazo de la ordenada al origen, llegamos a que el valor de a es 1 sobre 3824 y esa es la expresión definitiva, el recuadro que está en rojo. En el recuadro amarillo de la derecha, en lugar de los exponentes, ahí se cambió el exponente del medio para mantener la condición que sea exponente impar, el paréntesis de x menos 2. Haciendo el reemplazo por la ordenada y todas las cuentas para despejar a, nos queda la expresión en la parte inferior, que está recuadrada en rojo, que es la que aparece 1 sobre 384 por x más 3 al cuadrado, por x menos 2 al cubo, por x menos 4 al cuadrado.